Muy bien, ¿qué tal, jóvenes? Esta sería la 10ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Vamos a continuar de una vez para poder avanzar con este tema. La clase pasada estaba hablando al respecto de los modelos atómicos y parte de la historia que surge o la historia que conlleva todo esto de los modelos atómicos. Únicamente hemos hablado de dos modelos atómicos hasta ahora, que es el modelo atómico de Thomson o del pastel de pasas y el modelo atómico de Rutherford, que es considerado como un modelo este, donde en el centro se encuentra el núcleo atómico. El núcleo atómico es un punto extremadamente pequeño, el cual contiene de hecho casi toda la masa del átomo y alrededor de este se encuentran los electrones girando, ¿no? Como si fuera el sistema solar. ¿Sale? Esto gracias al descubrimiento de la radioactividad, las partículas alfa, etcétera. ¿Sale? Y hasta ahí es donde nos quedamos la clase pasada. Vamos a continuar. Años más tarde, de hecho en 1930, fue gracias a un descubrimiento de estos dos señores, Boder y Beck, que se dieron cuenta que había un tipo de partícula diferente que surgía de, del berilio. El berilio es un elemento, un elemento metálico. El berilio lo que hacían es arrojarle partículas alfa y se dieron cuenta que desprendía un tipo de partícula desconocida que no sabían qué origen tenía, pero estas partículas desconocidas tenían propiedades muy específicas, pero no llegaron a una conclusión como tal. Fue gracias, déjenme les muestro, fue gracias a este señor, James Chadwick, que de hecho es como el modelo atómico de Chadwick, podemos decirlo. No lo consideran tanto, pero es importante su aportación porque él le dio una explicación a la naturaleza de las partículas que habían descubierto en el berilio Boder y Becker. Él se dio cuenta que con estas partículas que habían descubierto, gracias a Boder y Becker, él bombardeó átomos de boro, o sea, con las partículas de naturaleza desconocida que descubrió Boder y Becker, él agarró estas partículas y las utilizó para bombardear átomos de boro. Él se dio cuenta de lo siguiente, que estas partículas tenían propiedades muy interesantes. De esas propiedades se dio cuenta que, por ejemplo, su masa era extremadamente similar a la de un protón, a los protones que ya había descubierto. De hecho, creo que eso fue lo que me faltó mencionarles al respecto, perdón, del descubrimiento de Rutherford, es el hecho del descubrimiento de los protones. ¿Qué cosas? Los protones, que fue el descubrimiento que hizo también Rutherford, además del núcleo atómico y que los electrones giraban alrededor del mismo, se dio cuenta que eran partículas que tenían carga positiva. Entonces, ya para acá con Chadwick, nos damos cuenta que los átomos tienen también otra partícula, que es lo que descubrió justamente James Chadwick, que había otra partícula, la cual tiene naturaleza diferente, que tiene una masa similar a los protones, se encuentran con los protones en el núcleo atómico y no tienen una carga. Gracias al descubrimiento que hizo este señor es eso, que los neutrones, como les denominaron ya años más tarde, por el hecho de no contener una carga, este, tienen una masa similar a los protones, se encuentran en el núcleo y pues no tienen carga, que es lo que he mencionado, ya esta será la cuarta vez, ¿sale? Y listo. Eso es todo de lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a detenernos un poco aquí para hacer una pequeña recapitulación y voy a continuar con la siguiente parte. Aún no acabo con la historia de los modelos atómicos, pero voy a seguir mencionándoles unas cuestiones importantes que hemos adquirido a través de todas las explicaciones que hemos tenido a lo largo de estas clases. ¿Sale? Vamos a hacer una pequeña recapitulación nada más rápida. Primer modelo atómico, el modelo atómico de Dalton, que considera los átomos, gracias a las aportaciones que hizo en el 450 a.C., Leucipo y Demócrito. John Dalton se le considera la primera teoría atómica porque inclusive acuña el término molécula. Luego viene Joseph J. Thomson y él nos da la aportación de los electrones y el budín de pasas, ¿sale? Y que los electrones tienen una carga negativa. Ahora, viene Rutherford con su aportación de un núcleo atómico. En el núcleo se encuentran los protones y alrededor de el núcleo es muy pequeño y alrededor del núcleo están girando los electrones. Luego viene James Chadwick y nos dice que dentro del núcleo atómico que dijo Rutherford
También hay otra partícula que se llama neutrón y en conjunto con los neutrones tenemos los protones y alrededor siguen los electrones, ¿ok? Y eso es todo lo que hemos visto específicamente en los modelos atómicos. Ahora, gracias a esta información o a estos descubrimientos es que podemos pasar a la siguiente parte, que ya son como ejercicios. Fíjense. Muy bien, fíjense entonces. Gracias entonces a los descubrimientos de estos tres señores que ya menciono, bueno, cuatro, que ya mencionamos, vamos a continuar con unas definiciones para poder entender mejor qué es un átomo. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Vamos a empezar primero con número atómico. Bueno, el tema como tal de esta parte es número atómico, número de masa y masa atómica, pero pues vamos a empezar con número atómico. El número atómico, de hecho, es el número de protones que tiene un átomo y se simboliza con la letra Z. Por eso les puse el número de protones que tiene un átomo y es la Z, ¿no? Luego, deben de recordar algo, el átomo es eléctricamente neutro. Como es neutro, la cantidad de protones es igual, perdón, la cantidad de protones es igual al número de neutrones. Eso es muy importante. Disculpen, ya lo corregí. La cantidad de protones es igual, perdón, la cantidad de protones es igual al número de electrones. Yo también ya lo estaba ahí regando. ¿Por qué? Recuerden que como les dije que es eléctricamente neutro, significa que si es neutro, significa que ambas cargas deben de repelerse una a la otra. O sea, ambas cargas deben de ser las suficientes negativas y las suficientes positivas para que sea igual y sea neutro el átomo. Por lo tanto, deben de ser los protones, que en este caso son los positivos, y los electrones, que son los negativos. ¿Sale? Ya le corregí ahí para que eso lo pongan ustedes ahorita mismo. Ahora, ya que sabemos entonces que el número atómico es igual a la cantidad de protones y a su vez a la cantidad de electrones, entonces podemos escribir lo siguiente, miren. Podemos decir que Z es igual al número atómico, o en este caso cantidad de protones. Les recuerden que los protones tienen una carga positiva y esto es igual a la cantidad de electrones. ¿Sale? Ahora, ¿qué significa esto? Digamos un ejemplo. Digamos que tenemos un elemento y ese elemento que les gusta. Vamos a ponerle una cantidad. Ahí está, elemento. Digamos que este elemento es el 6, ¿ok? Es el elemento 6. Por lo tanto, como les dije antes, el número atómico entonces es la cantidad de protones y la cantidad de electrones. Si es el elemento 6, como es un número atómico que se representa con Z, significa que este elemento es el carbono. El número 6 es el carbono. Y esto implica que tiene 6 protones y 6 electrones. Porque eso recuerden que son 6 protones, bueno, vamos a ponerlo hacia abajo, y 6 electrones. ¿Sale? Este es el primer ejemplo, ahorita voy a hacer los demás. Simplemente es como para que ustedes se vayan familiarizando. Ahorita voy a hacer todos los demás ya con ejercicios completos, ahorita que haga la explicación de las 3 definiciones. Fíjense. Muy bien, entonces, la siguiente definición se le dice número de masa. ¿Qué es el número de masa? Número de masa, hablando de los átomos por supuesto, es suma de protones y neutrones que tiene un átomo. Algo importante, vamos a anotar la ecuación primero y ahorita explico a qué se refiere el número de masa. Número de masa se representa con la letra A, entonces sería igual a la cantidad de protones, ¿sí?, más la cantidad de neutrones, perdón. Porque lo que ocurre es que recuerden que nosotros sabemos que entonces los átomos están formados por electrones, protones y neutrones, pero gracias a los cálculos que hicieron los científicos hace muchos años se dieron cuenta que la cantidad de masa que contienen estas subpartículas, o sea, una cosa es el átomo y dentro del átomo están los protones, los neutrones y los electrones, y se dieron cuenta que la masa que tienen es extraordinariamente pequeña, entonces es muy difícil hablar de masa de los átomos cuando estamos hablando, de masas tan extraordinariamente pequeñas. Entonces ellos diseñaron una unidad para poder indicar la masa de los átomos, que se le dice UMA. También la conocemos como unidad
de masa atómica. UMA es unidad de masa atómica y así es como nosotros identificamos la masa de los protones y los neutrones. Algo interesante, ¿por qué a la masa? Si se supone que es número de masa, sería el número de masa de todo el átomo. ¿Por qué no de todo el átomo? Lo que sucede es que la masa de los electrones es aún todavía más ligero que los protones y los neutrones. Recuerden que ellos tienen casi la misma masa. De hecho, los científicos identificaron eso y se dieron cuenta, o ellos tomaron en consideración lo siguiente, que los protones y los neutrones, cada uno de estos equivalen a un UMA. UMA, así. O sea, cada protón es un UMA, cada neutrón es un UMA. Y los electrones, perdón, se consideran despreciables. Lo que pasa es que la masa es tan extraordinariamente pequeña. La masa de un electrón, ¿se acuerdan que ese cálculo también ya lo había hecho Milgram con el aceitito? Se dio cuenta que pesaba 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. O sea, es una cantidad extraordinariamente pequeña. Pero el caso de los protones tienen 1.67 por 10 a la menos 24, poquito más grande. Por eso es que no consideran la masa de los electrones, únicamente la masa de los protones y los neutrones. En ese sentido, ellos entonces nombraron o dijeron que los protones y los neutrones, cada uno de estos tienen una UMA, unidad de masa atómica, de masa por cada uno. Y gracias a esto es que nosotros decimos que la masa de los elementos, o en este caso número de masa, es la suma de los protones y los neutrones. ¿Qué significa esto? Fíjense. Vamos a... Déjenles paso mejor con la tablet, con la pizarra para que vean a qué es a lo que me refiero y cómo es que vamos a identificar a los átomos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a saber cuál sería entonces, ahora sí, la cantidad de electrones, protones y neutrones que tienen los átomos gracias específicamente a su número de masa que ya está calculado porque es la suma de protones y neutrones. Fíjense. Muy bien, vamos a ver ahora la representación de los átomos y a qué se refiere el número de masa. Vamos a hacer un poco más pequeña esta pantalla. No la voy a quitar para que la sigan viendo. Y vamos a mostrar ahora esta otra pantalla. Fíjense. ¿A qué se refiere el número de masa? Deben de recordar que entonces nosotros tenemos la fórmula para el número de masa. La fórmula para el número de masa sería A es igual a los protones más los neutrones. Ay, disculpen, es que sí escribo de feo. Ahora, ¿qué más sabemos al respecto de esto? Nosotros tenemos una forma de representar a los átomos. La forma es la siguiente, es X. Digamos que X significa cualquier elemento. El elemento que ustedes digan y manden, ¿sale? Y nosotros lo vamos a representar con A, que en este caso sería, ya lo sabemos qué significa. Recuerden que A es el número de masa. Número de masa, y acá abajo lo vamos a representar con Z. Recuerden que Z es el número atómico, eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿sale? Ahora, bueno, vamos a anotarlo. Número, lo pongo con la rayita en medio para que la identifiquen porque escribo feo. Número atómico. ¿Sale? Entonces ya sabemos número de masa, número atómico, y así es como se representan los elementos. Ahora, digamos que yo quiero representar uno de los elementos, digamos que yo quiero representar vamos a hacer un ejemplo, digamos que este va a ser nuestro inciso A, ¿ok? Ahora, en el inciso A yo quiero representar uno de los elementos que ya conocemos de la tabla periódica, llegamos al carbono, ¿no? ¿Ok? El carbono es el elemento 6 de la tabla periódica. Ok, ahora, ¿cómo puedo identificar estos aspectos que están dentro de la tabla periódica? ¿Cómo puedo identificar estos aspectos para poderlo identificar el carbono con esta simbología? Sería de esta manera. En primera, el símbolo del elemento en el carbono pues, es la C, entonces sería C. ¿Ok? En la parte de arriba, que es A, sería el número de masa. El número de masa se refiere al número de masa que tiene la tabla periódica. En este caso sería 12.
es un 12, ¿eh? Y abajo sería el número atómico que tiene. El número atómico sería 6. ¿Ok? Y así es como lo representamos. Así es como representamos a los elementos con esta simbología. ¿Sale? Ahora, importante en este sentido. ¿Cómo puedo yo identificar esta simbología? ¿Cómo lo puedo hacer fácilmente? Muy sencillo. Simplemente con tu tabla periódica. Miren qué hermoso escribo, ¿verdad? Para eso necesitan en este caso, para eso ya van a empezar a utilizar la tabla periódica para mi materia, porque realmente es bastante útil. Todo esto que les estoy diciendo no necesitas aprenderlo, simplemente tú utiliza tu tabla periódica. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que lo importante de los elementos no es que te la aprendas de memoria, no necesitas aprendértela, la tabla periódica está ahí para usarla porque es una herramienta, entonces aprendan a usar la herramienta. Eso es lo que más les pido, especialmente para lo que vamos a ver más adelante, que es usar bien o usar adecuadamente esta dicha herramienta. ¿Sale? Entonces, volvemos al ejemplo. O a otro ejemplo, mejor. Vamos a hacer otro ejemplo un poco más fácil. ¿Qué les parece? Por ejemplo, en el caso de... Este es el inciso A, el carbono. Ok. ¿Dónde consiguen una tabla periódica? Pues vayan a una papelería o ahorita que están en su casa. Espero que estén en su casa. Pueden descargarla de internet y ahí ver los elementos. Si no, pongan el elemento escrito en el explorador y les va a salir todo al respecto de él. Por ejemplo, digamos el nitrógeno. Nitrógeno. Ahora, este elemento es el elemento 7. Entonces, ¿cómo se representa? Sería nitrógeno. Recuerden que es el símbolo del elemento. En la parte de aquí sería A, que es un número de masa, en este caso sería 14. Y acá abajo sería el elemento 7. ¿Sale? Y ya lo representamos de la forma que se tiene que representar. ¿Sale? Ahora, ¿esto qué utilidad tiene? Realmente esto lo hago para que ustedes entiendan cómo se tiene que calcular la cantidad de, en este caso, la cantidad de neutrones. ¿Por qué? Fíjense en las fórmulas que nosotros tenemos aquí. Nosotros sabemos que este simplemente es una forma de representar a los elementos. O sea, simplemente aquí estoy representándolo. Estoy copiando lo que tengo en la tabla periódica para representarlo de esta forma. Eso es todo, no tiene chiste, es lo único que estoy haciendo. Pero tengo algo muy importante que es, déjenme cambiar de color, tengo algo muy importante que es esta fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que el número de masa es igual a los protones más la cantidad de neutrones. Si se dieron cuenta, yo nunca les dije que necesariamente, bueno, sí se los dije, pero fue un error, pero la cantidad de neutrones no se las he dicho como tal. Cada elemento tiene una cantidad diferente de neutrones. Y la cantidad de neutrones, eso sí se los mencioné, es igual a entender cuando un elemento tiene isótopos o no tiene isótopos. ¿Por qué? Porque eso le da su masa. Ya se dieron cuenta por qué los neutrones les da la masa a los átomos. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos que utilizar esta fórmula para poder calcular ¿qué? Los neutrones. Tomen en consideración esto. Nosotros sabemos que A, que es el número de masa, es igual a los protones más los neutrones. ¿Sí? Entonces, yo sé lo siguiente, yo ya sé cuál es el número de masa porque esto está en la tabla periódica, miren, esto está acá. Por ejemplo, en el caso del carbono, yo ya sé que esto es 12. Ahora, los protones yo también ya lo sé, ¿por qué? Porque es el número atómico. En este caso, por ejemplo, en el carbono es el 6, también ya lo sé. Entonces, simplemente hago un despeje y encuentro la cantidad de neutrones. ¿Cómo sería esto? Fíjense, dado el hecho de que en esta parte ya está el signo de más, significa que aquí también hay un signo. Entonces, estos protones yo lo puedo pasar para este lado. Está positivo, pasa como negativo. Y el ejercicio, por así decirlo, te queda de esta forma. Déjenme pasar aquí a un ladito. Sería los neutrones. Es igual a qué? Al número de masa menos los protones. ¿Sale? Simplemente lo reordene. Y esta es nuestra fórmula que vamos a utilizar para este ejemplo. Por ejemplo, en el caso del inciso A, fíjense, este es el inciso A. Inciso A. ¿Cuál sería entonces la cantidad de neutrones del carbono? Sustituyo. Neutrones es igual a A, que sería 12, menos 6. Entonces nos da 6 neutrones. Y ya, tan sencillo.
Inciso B. Neutrones es igual a ¿qué? 14. ¿Por qué 14? Porque recuerden que es A. Aquí está. Menos 7, porque ahí ya tenemos el valor. Entonces tenemos 7 neutrones. ¿Ven qué fácil? Y ya, eso es todo lo que tenían que mostrarles de esta parte. Simplemente calcular los neutrones. De hecho, algo interesante es que es gracias a esto que nosotros podemos calcular los neutrones en esta forma. ¿A qué me refiero? Vamos a ver otro ejemplo. Digamos el neón. Pero vamos a cambiar de color primero. Vamos a poner como un inciso C. ¿Sale? Y digamos el neón. El neón es el elemento 10. ¿Ok? Ahora, quiero que se den cuenta de cómo le vamos a hacer. Como decía, el número de masa entonces del neón, lo vamos a calcular todo para hacerlo más sencillo. Fíjense, el neón entonces es el elemento 10, es un gas noble. Nosotros sabemos, o bueno, vamos a representarlo de la forma primero que les había mostrado y luego voy a calcular su cantidad de neutrones. Fíjense, primero de la forma que se los había mostrado sería neón. Acá arriba sería el número de masa, que sería 20, y acá abajo van 10, que sería su número atómico. Entonces, esta forma es una manera de poder calcular fácilmente la cantidad de neutrones y simplemente aquí haces una resta. 20 menos 10 nos da 10. Y en este caso serían 10 ¿qué? Neutrones. Y ya tenemos esto. ¿Ven que está súper fácil? Entonces, lo único que yo les quiero mostrar con esto es esta representación. 2, calcular los neutrones. Y ya, eso era todo lo que tenían que hacer para esta parte. ¿Sale? Ahora, algo importante también que cabe mencionar, vamos a poner otro ejemplo. No todos los elementos, no todos los elementos pueden ser así de sencillos, o sea, no todos los elementos tienen exactamente la misma cantidad y es una resta directa, entre comillas. O sea, hay elementos los cuales la cantidad de protones es diferente a la cantidad de neutrones, ¿sale? Y ahorita van a ver, justamente ahorita es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, digamos el argón. Ay, caray, esperen. Digamos el argón. El argón. Ok, este sería nuestro inciso D. Ay, ahí está. El argón es nuestro inciso D. Ok, el argón es el elemento 18. Ahora, fíjense, vamos a representarlo primero. Recuerden que la forma de representación es... Ay, esperen. Es más difícil de lo que pensé. Argón. El número de masa del argón, de hecho, es 40. Y bueno, ahí le puse el número atómico, sería 18. Ay Dios, bueno, ya quedó. Ahora, ¿cuál sería su cantidad de neutrones? Pues simplemente nosotros hacemos una resta. ¿Cuánto nos da? 22 ¿qué? Neutrones. ¿Sale? ¿Por qué? Porque 40 menos 18 nos da 22. Y si se dan cuenta, no es igual al número atómico, que es lo que estábamos viendo anteriormente, que era la misma cantidad. No necesariamente, solamente los primeros elementos de la tabla periódica tienen esa característica, pero los demás ya no. La cantidad de neutrones es diferente a su número atómico, y este es el claro ejemplo. ¿Sale? Y todo depende de las dos formas que les acabo de mencionar, que eso es lo que yo quería que ustedes entendieran. ¿Sale? Que es esta forma, que es la forma de representar los elementos que les voy a preguntar en el examen, que es aquí A y acá va Z. Y segundo, estas dos fórmulas, que A es igual a P más N, y ya despejada, neutrones es igual a A menos, en este caso, P. Y listo. Esas son las dos formas que yo quiero que recuerden para estos ejemplos. ¿Sale? ¿Ven qué sencillo? Vamos a seguir avanzando entonces en los temas que tenemos, bueno, en el siguiente tema que aún tenemos pendiente. ¿Sale? Ya para finalizar esta parte vamos a terminar con masa atómica. Ahora, masa atómica tenemos que entender primeramente el hecho, bueno, vamos a leer esta definición. Dice que es la masa promedio de los átomos
de un elemento en relación con la masa del átomo de un carbono 12, tomada como 12 exactamente. En realidad es la masa relativa de un isótopo, me explico. Digamos que todos los elementos de la tabla periódica tienen, cuando ustedes vean masa atómica, o bueno, sí, está generalmente como masa atómica o peso atómico en las tablas periódicas, se van a dar cuenta que es un número con puntos decimales. Lo que ocurre es que todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos. Entonces lo que ellos hacen, digamos, de 3 isótopos, toman la masa de los átomos, que ya les mencioné cómo se calcula anteriormente, que se calcula con A es igual a la suma de los protones más los neutrones. Pero recuerden que como un isótopo tiene varias cantidades de neutrones, la masa es diferente. Por lo tanto, suman los tres, digamos que son 3 isótopos, suman la masa de esos 3 y la dividen entre 3 y de ahí surge una masa atómica, que es la masa que está en la tabla periódica. Ahora, ¿por qué dice que están tomando como referencia el carbono 12? Lo que ocurre es que el carbono 12 es un isótopo extremadamente estable, entonces están considerando el número atómico, únicamente el número atómico de los demás elementos, y con relación del número atómico están tomando la masa relativa, tomando en consideración el carbono 12. O sea, toman como referencia el carbono 12 para sacar la masa de todos los demás elementos basado en su cantidad de isótopos, cuántos isótopos haya, la masa que tienen, etcétera. Por eso, de hecho, la masa del carbono es la que tiene menos puntos decimales y la que es más precisa, por así decirlo, más sin puntos decimales, más exacta. La masa del carbono 12 es exacta, casi exactamente 12, es 12.01. Y van a darse cuenta, ya depende de la tabla periódica que ustedes estén usando, pero prácticamente todas son lo mismo. Tienen diferencia de algunos cuantos decimales, pero es lo mismo prácticamente. ¿Sale? Y así es como se calcula la masa atómica. Por eso la masa atómica tiene puntos decimales y así ustedes la van a encontrar en su tabla periódica. ¿Sale? Por eso les digo que nosotros ya no nos tenemos que preocupar mucho por estos valores o por cómo calcularlos. Alguien ya lo hizo, ya están en las tablas periódicas. Únicamente yo quiero que entiendan cómo se calculó y ya. ¿Ya entendieron cómo se calculó? Perfecto, ahora utilícenlo de forma adecuada. ¿Cómo lo van a utilizar? En los ejemplos que les acabo de dar anteriormente. ¿Sale? ¿Qué ejemplos me refiero? En la parte anterior yo les dije, ok, calcúlame cuál es, déjenme hago chiquito esto, calcúlame, por ejemplo, cuál sería la cantidad de protones, neutrones y electrones que tiene el argón. Aquí ya está, ¿sale? La cantidad, recuerden, vamos a hacer eso porque luego les va a quedar alguna duda al respecto. Tomen en consideración que la cantidad de protones y electrones es exactamente la misma. Por lo tanto, simplemente yo puedo decirlo de esta forma. Miren, vamos a mostrarles. Si en este ejemplo yo les digo, calcúlame cuál sería la cantidad de protones, neutrones y electrones. Bueno, esto se representa de esta forma, miren. Protones, neutrones, 0 porque no tiene carga, y electrones porque van negativo. Así es como realmente se deben de representar. Y les digo, ok, calcúlame cuáles serían los protones, neutrones y electrones del argón. Ah, los protones son, dejen cambio de color, rojo para que se vea. Los protones son 18, porque ese es el número atómico. Los neutrones, según lo que yo ya calculé, son 22. Y los electrones son 18. Y ya eso es todo lo que tiene que ser. ¿Sale? Y de hecho, de eso se trata su tarea. Ahora sí se van a llevar tarea. Vamos a cerrar esta, el sketchbook, y vamos a abrir un poquito más grande la presentación para su tarea. ¿Sale? Y la vamos a anotar. Tarea. Determinar la cantidad de protones, neutrones y electrones de un átomo. O serían correctamente de los siguientes. Determinar la cantidad de protones, protones, neutrones y electrones de los siguientes elementos. Ahora sí ya te la creo. Miren qué bonito. ¿Qué elementos van a calcularme? El sodio,
del potasio, del yodo, del uranio y el polonio. Sale nada más estos 5. Bueno, que sean solamente esos 4 para que sea un número par. ¿Sale? Y esa es toda su tarea. ¿Sale? Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. Aquí, para que no se mueva. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. Espero que estén muy bien y descansen.